de Familia, Niñez y Adolescencia. Doctor Luis, muy bienvenido, tiene usted la palabra. Son las 2. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un gusto primero y haciendo énfasis y la relevancia que amerita que en un evento tan importante, un evento académico, también se haya considerado tener y tratar temas como estos, ¿no? Que van destinados a ese grupo tan importante de la sociedad. Y en lo que tiene que ver con el derecho de familia, que topa ese tema de estos grupos considerados también de atención prioritaria. Vamos a hablar de eso y vamos a profundizar en eso en estos minutos. Tenemos un tema muy interesante que se llama Derecho de Familia y Régimen de Protección de Derechos. Ahora, para abordar este tema lo vamos a hacer iniciando con una pregunta. La pregunta es, siempre está ligado el derecho de familia con el régimen de protección de derechos? Siempre lo ha estado, sería la pregunta, ¿no? Para poder nosotros ubicarnos en el contexto. Vamos a hacer una revisión histórica de cómo ha venido evolucionando históricamente el derecho de familia, cómo ha venido desarrollándose, topar también el tema de los principios que rigen, que van como un eje transversal a la materia del derecho de familia, para poder revisar también la protección ya de derechos específicos de ciertos grupos y también ubicarnos ya en el contexto actual, haciendo énfasis en la era digital, cómo el derecho de familia hoy en día tiene que ver mucho, se está impregnado también de lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver la era digital. Y como conclusión, vamos nosotros a tomar en cuenta cuáles son los desafíos futuros que tiene el derecho de familia para este tema, para el tema del actual, la evolución que ha venido dándose a través del régimen de protección de derechos, que como premisa vamos a revisar si fue siempre así. Para eso vamos a compartir unas diapositivas que nos van a ayudar un poco hacer más didáctica la intervención. Me dicen si es que se puede, se puede ver. Así es, estimado Ah, doctor, sí se perfecto. puede ver la Entonces vamos a, presentación. vamos a continuar entonces. Veamos aquí en la primera diapositiva el modelo clásico de derecho de familia para entender cuál es la evolución que ha tenido, de dónde partimos, ¿no? En el modelo clásico del derecho de familia, porque luego vamos a ver cómo respondemos a esa pregunta, si es que todo el tiempo estuvo ligado el derecho de familia a la protección, al régimen de protección de derechos o no. Primero, en el modelo clásico del derecho de familia teníamos una figura central como eje y como poder absoluto dentro de la familia, que era el padre, la figura del padre, ¿no? Ahora, jurídicamente, por ejemplo, en el tema de la mujer, jurídicamente dependía del marido en ciertas legislaciones, y vamos a ver si nosotros revisamos legislación anterior de la nuestra, civil. Inclusive el marido establecía la base, donde él quería vivir, ahí tenían que vivir todos. Era el único que podía tomar decisiones y en el manejo también patrimonial de esta figura de la familia, ¿no? Entonces dependían jurídicamente la mujer de lo que diga el esposo, el marido, y no tenía una plena capacidad de obrar la mujer, ¿no? Recordemos que hoy en día nos parece muy normal, por ejemplo, el tema de la igualdad del hombre y de la mujer para poder sufragar en las elecciones, de poder ingresar a la universidad, pero nos olvidamos que no siempre fue así. Ahora, el tema de los hijos también, que tiene que ver mucho con el derecho de familia, eran considerados como parte de los bienes de la familia, es decir, no eran como hoy en día son considerados sujetos de derecho. Un niño tiene los mismos derechos que un adulto, inclusive derechos reforzados. No siempre fue así. La figura anterior de los niños, niñas y adolescentes eran considerados menores y eran parte de los bienes de la familia. O sea, no tenían autonomía legal, eran considerados objetos de derecho, no sujetos de derecho. La autoridad era absoluta de ese centro, de ese padre, y podía decidir sobre la vida y destino de los integrantes de la familia. Y todo esto tiene una base que precisamente es el derecho romano, donde fueron las universidades, muchas de las universidades y nuestro sistema jurídico nace del sistema romano germano. Entonces tienen un origen histórico ese modelo clásico de eso, del derecho romano, y eso influyó, impactó en el derecho civil latinoamericano, propiamente en el del Ecuador. Ahora veamos, entonces nos vamos a dar cuenta que de ahí partimos. Entonces, si decimos siempre estuvo ligado al derecho de familia, ya vemos que no. Era algo que era desbalanceado, era algo que no atendía a los principios de igualdad, de no discriminación, que hoy en día los manejamos muy bien y los escuchamos muy bien. Ahora,
pero veamos por qué y cómo ha evolucionado, ¿no? Cómo el derecho de familia ha ido transformándose a través de este modelo tradicional hasta llegar a un modelo de protección integral, que es nuestro tema. Este régimen de protección de derechos que hoy en día está ligado sí o sí al derecho de familia. Entonces, vamos a ir referenciando instrumentos internacionales que han redefinido esa noción del derecho de familia y también de conceptos nuevos que han sido definidos a través de estos instrumentos internacionales, de la aplicación de los instrumentos internacionales. Por eso se habla hoy en día de una constitucionalización del derecho de familia. Entonces, cuando hablamos de constitucionalización del derecho de familia, hablamos de la aplicación directa de la Constitución, los derechos que tiene ahí y también el enlace a través del bloque de constitucionalidad con esos instrumentos internacionales de derechos humanos que conceden mayores beneficios, que conceden mayores derechos, que también, que aunque no estén explícitamente o expresamente en nuestra Constitución, también son de inmediata aplicación. Entonces, por ejemplo, tenemos como referencia la Declaración Universal de Derechos Humanos para hablar del tema de la familia y de la protección. Eh, por ejemplo, el artículo 16 nos habla de el derecho, dice, los hombres y mujeres tienen derecho sin restricción alguna a casarse y fundar una familia. Aquí nos liga al tema de la familia al derecho. Y también habla, ya no habla de esa dictadura que se podría decir del padre o del hombre como centro de una familia, sino habla de el libre y pleno consentimiento para contraer el matrimonio, ¿no? El pleno y libre consentimiento. Aquí ya van incorporando, si vemos solamente este artículo como referencia, ya va incorporando el tema del consentimiento, la no imposición, del derecho de poder fundar una familia, de casarse y la igualdad de derechos en cuanto al matrimonio, al contraer un matrimonio, durante el matrimonio y en caso de la disolución del matrimonio. Entonces es una visión diferente a la anterior, clásica, ¿no? Alguien decidía, acá no, acá es libre y pleno consentimiento para estar en un matrimonio, para mantenerse en ese matrimonio, inclusive para dejarlo. Entonces está más acorde, ¿verdad? Estas disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos están más acorde al tema, al estándar de derechos humanos, ¿no? Más que una imposición. Imagínense un ser humano que le digan con quién contraer un matrimonio, con quién casarse y que le digan que a pesar de que no quiere, debe mantenerse en una relación. Entonces, este artículo 16 nos habla mucho de esos temas, de la incorporación ya de la protección de derechos a la persona, ¿no? Inherentes a la dignidad humana, ¿no? Imagínense un matrimonio impuesto y no poder salir de ahí. Ahora, referencias, artículo 23, Pacto Internacional de Derechos Civiles. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio, un derecho. No podrá celebrarse sin pleno y libre consentimiento de los contrayentes. Nuevamente, disposiciones de estos instrumentos internacionales que nos hablan de la igualdad y la capacidad de poder decidir por sí mismo, el ser humano, ¿no? Y que los estados tienen la responsabilidad de asegurar, ¿no? Esos derechos. Otra referencia, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10, nos habla de que se debe conceder a la familia, y aquí hay otros conceptos que van incorporándose. La familia como un elemento fundamental de la sociedad, ¿no? Y el Estado debe darle la más amplia protección. Y nuevamente hace relevancia de que el matrimonio, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de la familia, debe contraerse con consentimiento. Pacto de San José, artículo 17, nuevamente nos habla de ese derecho del hombre y de la mujer a contraer el matrimonio. Y siempre también haciendo relevancia al tema etario, ¿no? A la edad, el consentimiento, el libre y pleno consentimiento. Anteriormente, por ejemplo, ahí vamos a puntualizar algo. Era permitido que un menor de edad se case, ¿no? Cuando hablamos de menores de edad, hablamos de niños, niñas y adolescentes, Código de la Niñez, hasta antes de los 18 años, adolescentes, de 0 a 12 años, niños y niñas. Entonces, era permitido a una persona que no tenía 18 años, por ejemplo, un adolescente, casarse, ¿ya? Hoy en día, bajo el sistema de protección aplicado al régimen y al derecho de familia, el ordenamiento jurídico no permite el matrimonio de un adolescente, de un adolescente, ¿no? Entonces, como es parte de la evolución. ¿Por qué? Precisamente porque porque alguien podría decir, bueno, pero entonces le están coartando el derecho de un adolescente a casarse. Sí, pero siempre, todos estos instrumentos, si ustedes pueden ver, hace referencia al tema etario, al tema de la edad, en edad, ¿no? La edad. Eh,
si tiene, por ejemplo, aquí el numeral 2 de este artículo dice, fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas. O sea, es plenamente justificable que un ordenamiento jurídico de un Estado limite la posibilidad que antes se había, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si los papás o las mamás se negaban a darle una autorización a un hijo, podían pedirle a un juez de familia, a un adolescente, que le autorice el matrimonio, ¿no? Hoy en día es causa de nulidad un matrimonio por un menor de edad. Nuestra A ver, esto también es interesante. Por ejemplo, la sentencia 1118 CN/19 que habla del matrimonio igualitario. Esta sentencia nos habla también de el reconocimiento de la familia en los diversos tipos. Miren, estamos hablando de la evolución de la familia. En derecho de familia evolucionado hay que tener en cuenta la incorporación a través también del control de constitucionalidad, de convencionalidad, de elementos que nos traen estos instrumentos, esta jurisprudencia tanto de la Corte Interamericana, opiniones consultivas, Corte Constitucional. Entonces nos habla de que debe de reconocerse la familia en sus diversos tipos y también que puede estar constituida por vínculos jurídicos y de hecho. Ya vamos a puntualizar en eso, en las diapositivas. Y habla también del reconocimiento que el Ecuador es un Estado plurinacional, ¿no? Entonces, cada nacionalidad puede tener una diferente concepción de familia y debe ser tomada en cuenta. Em, La Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, ha señalado como un concepto de familia, que lo vamos a tomar como un concepto actual de familia para ver cómo ha evolucionado. El concepto actual de familia, según la Corte Constitucional de Colombia, hablemos de derecho comparado, es aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos. Reconoce que hay vínculos naturales o jurídicos. O sea, por ejemplo, una sentencia de adopción puede darle un vínculo jurídico sin necesidad de tener un vínculo natural con alguien, por ejemplo. Funda su existencia en el amor, aquí incorpora elementos subjetivos como el amor, miren, en una sentencia. El amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o destino que liga íntimamente a sus integrantes más próximos, ¿no? Habla ya de otros elementos diferentes a los que habíamos visto al principio, ¿no? Del modelo clásico, que el padre era el centro de todo. La Corte Constitucional, cuando nos habla de familia, nos dice la familia es la unidad fundamental de la sociedad. Eso no ha cambiado, ¿no? Y el medio más propicio para el crecimiento y bienestar de sus miembros, en particular los niños, niñas y adolescentes. Eso no ha cambiado, o sea, no hay que perder ese norte. Cuando hablamos de derecho de familia, estamos hablando, y cuando hablamos de familia, hablamos del núcleo de la sociedad. O sea, no hay sociedad sin familia. Está ligado netamente la sociedad a la familia. Y la familia es el lugar más propicio para el desarrollo y crecimiento y por ende de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el término de familia, nos dice aquí la Corte Constitucional, debe entenderse en un sentido amplio, que no solamente incluye a los padres biológicos, también adoptivos, diferentes formas, por ejemplo, madres jefas de hogar, eh, en sus diversos tipos, ¿no? En la concepción de familia que teníamos mamá, papá, hijos, esa es una concepción clásica que también igual la toca aquí la Corte Constitucional, definiéndola como familia nuclear. Esos son, para el manejo del derecho de familia, vamos a tener que utilizar términos apropiados y uno de esos términos precisamente es el término de familia nuclear. Cuando nos referimos a familia nuclear, tomamos de la sentencia de la Corte Constitucional, que está aquí, y nos habla de la responsabilidad de cuidar corresponde en primer lugar a la familia nuclear y en concreto al padre o la madre. Entonces, cuando hablamos de familia nuclear, hablamos de papá, mamá, ¿verdad? E hijos. Y nos dice que em, la responsabilidad primera está en ellos, ¿no? Entonces, nos habla también de una corresponsabilidad y igualdad de responsabilidades y derechos también entre padre y madre. Ahora, ¿cómo esto funciona? ¿Cómo aterriza en el ordenamiento jurídico? Alguien me preguntaba algo, ¿cómo esto aterriza en el ordenamiento jurídico? Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el tema del Código de la Niñez, para el tema de apremios personales por incumplimiento de pensiones alimenticias. Antes podía irse preso por apremio personal, privado de su libertad, el papá, la mamá, el abuelito, la abuelita, todos los obligados subsidiarios, tíos, podía el garante podía irse preso. Entonces, basado en esto, en un momento dado, la Corte Constitucional estableció en una sentencia que como la primera responsabilidad de cuidar a sus hijos es de padre y madre, mal podría compararse también la responsabilidad de los obligados subsidiarios como los otros. Y no podrían tener la misma sanción no podríamos ser tan enérgicos en el control. O sea, no podemos pedirle, por ejemplo, a un abuelito que tenga la misma responsabilidad ante una negligencia de su hijo.
Si el hijo es el negligente, el hijo se puede ir preso, el abuelito no, porque a él le corresponde una responsabilidad subsidiaria. Entonces, todo eso se desarrolla a través, en el conocimiento de todo este marco, ¿no? Por eso es importante conocerlo. Cuando se habla de familia ampliada, por ejemplo, aquí podemos nosotros en el concepto de familia ampliada, que lo tenemos desarrollado en esta sentencia de la Corte Constitucional, nosotros podemos encontrarlo también en doctrina. Y yo les he traído aquí en estas diapositivas conceptos tomados de sentencias de la Corte Constitucional, porque precisamente estamos evidenciando cómo ha impactado la jurisprudencia constitucional y de la Corte Interamericana en la evolución del derecho de familia. Entonces, cuando hablamos entonces de familia ampliada, hablamos de esas personas que de manera subsidiaria tienen que cuidar, ¿no? Al niño ni adolescente. También podemos hablar no solamente de abuelos, sino también comunidad o sociedad que tuvieran vínculos con los niños, ¿no? Entonces alguien me podría decir, me podría preguntar, bueno, entonces, ¿cómo podemos decirle familia o podemos considerar parte de la familia a alguien que no es, no es familia? ¿Cómo esta sentencia nos habla de que pueden ser considerados familia ampliada también amigos o personas? Entonces, ¿y cómo aterriza esto en el derecho de familia y en el derecho de niñez? Por ejemplo, en el tema del régimen de visitas. Si yo le pregunto a alguien, por ejemplo, y he preguntado, le dice alguien que trabajaba toda la vida en una casa, cuidando a un niño, no es familia, trabajaba ahí, criando un niño. El niño ya tiene 10 años y le dicen ya no venga más, pero se creó un vínculo afectivo entre esa persona y el niño. Mi pregunta era, ¿podría esa persona pedir un régimen de visitas? Entonces, alguien decía, no, porque no es familia. Entonces, si nosotros revisamos ya la normativa infraconstitucional, el Código de la Niñez, vamos a encontrar que cualquier persona que tenga un vínculo afectivo, pero probado, no puede ser que cualquiera venga y diga, hey, quiero visitar a ese niño. Debe haber un vínculo probado. Entonces, así no sea familia, sí se puede dar. Y es a través precisamente de la incorporación de disposiciones como estas, de explicaciones como estas que dan las sentencias y que van impactando y van evolucionando y cambiando, ¿no? Entonces se entendería que en una primera parte solo el papá y la mamá pueden pedir un régimen de visitas, después hacerlo extensivo a familiares y luego también entender y que también se pueden otras personas que estén ligadas a un niño, niña y adolescente también lo pueden pedir. Entonces esto ayuda precisamente a ir modificando la normativa y los casos ya reales dándoles un contexto ya más de protección de derechos que de una simple concepción tradicional, ¿no? Cuando hablamos de familia monoparental, es decir, ¿existiría la posibilidad de que hayan familias monoparentales? ¿Qué nos dice la Corte Constitucional? Nos habla de, por ejemplo, en un caso en que había una duda si es que una persona sola o que quedó viuda o divorciada podía adoptar. Entonces, en este dictamen, la Corte Constitucional señala que debe reconocerse también ese tipo de familia, la familia monoparental, y la describe como personas solas que nunca se casaron con nadie, o las describe como personas solteras, ¿no? Solteras o célibes, lo dice así la Corte, viudos, es decir, que falleció la pareja, viudas, divorciados o divorciadas, y que quedaron en ese estado divorciado, no tienen una pareja, son consideradas familias monoparentales y es posible que puedan adoptar. La familia solicitante también. Cuando habla de familia solicitante, por ejemplo, en este dictamen, la Corte dice algo muy llamativo. Dice, tomando en cuenta, ¿no? Dice, dentro de la denominación de familia solicitante, cuando hablar del tema de adopción, la toma en consideración de la siguiente forma: la familia heterosexual, nuclear y de hecho. Es decir, una familia en matrimonio o en unión de hecho, pero la define claramente como heterosexual y señala que también la familia monoparental. O sea, la Corte Constitucional, en lo avanzado que es, en su incorporación de disposiciones em, que tienen que ver con el avance y la evolución de la familia, aquí se hace un paréntesis. Porque vimos que otra sentencia reconocía el matrimonio igualitario, ¿verdad? Pero aquí hace un paréntesis y dice, para el tema de adopción y para considerar el término familia solicitante, solamente se va a entender de la siguiente forma: una familia heterosexual, ya sea en matrimonio, en unión de hecho, y también habla también de la posibilidad de las familias monoparentales, que ya sabemos que son personas divorciadas, viudas, solteras, o también, sí, la familia monoparental. Entonces, eso también es interesante, ¿no? Es decir, bloquea toda posibilidad hasta ahora
de que la adopción y que la adopción se vaya más allá de lo que está establecido en la Constitución, que es únicamente para las parejas de hombre y mujer, ¿no? El tema de la adopción. No así para el tema del matrimonio de la unión de hecho que ya ha evolucionado, ¿no? Ahora, nos habla también, la Corte Interamericana también nos da el mismo concepto de familia nuclear y la opinión consultiva que está aquí, que nos habla de que la definición de familia no debe restringirse por la noción tradicional de una pareja y su hijito. Esa sería la figura tradicional. Y la Corte, en esta opinión consultiva, nos dice, no debe restringirse, em, más aún en un contexto, por ejemplo, migratorio, donde los familiares pueden haberse ido y las familias se han constituido precisamente entre personas que no necesariamente son parientes. Es por ello que el Estado tiene la obligación de determinar en cada caso la constitución del núcleo familiar. Por ejemplo, he evidenciado, como en los 14 años que tengo de de familia, he evidenciado casos en los que a veces padre y madre han viajado, los hijos se han quedado con personas que no son familiares y han pasado a ser una familia. Inclusive con la posibilidad de demandarlos, esas personas que no son familia, pero que se han quedado a cargo de su hijo, demandarlos por alimentos a los padres y a madre verdadero cuando se han desentendido de su rol. Bueno, hablamos de los principios rectores del derecho de familia, por ejemplo, el principio de protección a la familia, lo encontramos en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Constitución, cuando nos habla de que el Estado protegerá como núcleo fundamental de la sociedad a la familia, garantizará las condiciones, ¿no? Ese, por ejemplo, es un principio que irradia y va como un eje de protección a la familia. El Estado debe proteger Constitución e instrumentos internacionales. Otro principio, el principio de protección del matrimonio. Mira, aquí se va incorporando al derecho de familia ya ese régimen de protección de derechos. Un principio que se toma como principio la protección del matrimonio, por ejemplo. Está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo también en nuestra Constitución. Y aquí hay algo interesante. El Código Civil, miren, el Código Civil, la concepción de matrimonio. Yo alguna vez le dije a mis alumnos, les dije, ¿qué es el matrimonio? ¿Cuál sería el concepto del matrimonio? Entonces dice, bueno, yo lo estudié, está en el Código Civil, artículo 81, y me hablaban de que es un contrato solemne, porque antes se lo aprendían hasta de memoria, es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Así me lo decían. Y yo sé, hay un momento, vamos revisando, porque si bien es cierto, en un momento dado, así estaba configurado ese artículo 81 del Código Civil, a través de la sentencia que está aquí referenciada en esa diapositiva, a través de la Corte Constitucional, eh, cambió. Se declaró la inconstitucionalidad de la expresión hombre y mujer para el tema del matrimonio del artículo 81 y también se declaró inconstitucional el término procrear. Es decir, la Corte Constitucional expulsó del artículo 81 esos dos términos, el hombre y mujer, es decir, lo transformó simplemente dejándolo en persona para el matrimonio, para poder adaptar el concepto de matrimonio que estaba en el artículo 81 del Código Civil, que decía hombre y mujer, declara la frase hombre y mujer, la declara inconstitucional, lo- la, la deja definida como personas para el matrimonio y le elimina el término procrear. Si eso es positivo o negativo, es interesante ese debate. Ahora, dentro de los aspectos positivos, me decía alguien, ¿por qué ligar el tema de la procreación al matrimonio? Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que no puede biológicamente procrear por algún tema de enfermedad o simplemente hay personas que no pueden, por más que quieren, lo intentan, no pueden ser mamá, por ejemplo, ni papá? Entonces, ¿qué? Ya no estaría cumpliendo con el fin, ya no valdría ya no sería, ya no estaría cumpliendo con el fin del matrimonio y pueden desechar a esa persona de su lado. Entonces, alguien decía, es positivo que hayan retirado ponerle como un fin del matrimonio la procreación. Más sí es interesante el tema de auxiliarse mutuamente, que sí es uno de los fines del matrimonio y vivir juntos, ¿no? No puede haber un matrimonio sin que una persona se desentienda también de la protección al otro, debe ser mutuo, pero el término procrear quedó excluido. Entonces, eso es importante porque ahí ha evolucionado, la normativa también ha evolucionado, y si alguien todavía tiene el código anterior y no ha tomado y no ha referenciado eso, em, estaría, por ejemplo, incurriendo en algún error al momento de que presentan una demanda o utilizan los artículos para algo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. La evolución ha impactado también en la normativa. La principio de protección al más débil tenemos, por ejemplo, la protección a los niños, niñas y adolescentes, el interés superior, consagrado en el artículo 44, 11 del Código de la Niñez. Y también
el principio de autonomía de la voluntad en el derecho de familia. Todo lo que ustedes encuentren en el derecho de familia va a estar irradiado por el principio de autonomía de la voluntad. No hay matrimonio obligado, no pueden obligarle a alguien, un miembro de la familia, a hacer menos que otro o más que otro, siempre en situación de igualdad y no discriminación, contrario al modelo clásico, ¿no? Eh, en tema de protección de derechos específicos, pues bueno, tenemos el derecho también a los adultos mayores. Derechos específicos en el derecho de familia. Hay protección a través de la aplicación de estos instrumentos internacionales ya incorporados a la normativa infraconstitucional, a las leyes. Por ejemplo, la posibilidad de proteger a los adultos mayores, más allá de simplemente de decir hay que protegerlos, ya con cosas concretas, como por ejemplo aquí la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores, que establece en el artículo 27 el derecho a una pensión alimenticia, tal como los niños, niñas y adolescentes, con un procedimiento, inclusive con una tabla para calcular las pensiones. Entonces, estamos hablando ya de la aplicación, de la materialización de lo que antes era simplemente declarativo de protección de derechos, pero funcionaba en tanto se lo establezca ya en la normativa. Acá no, aplicación directa y también incorporación de todas estas disposiciones a la normativa interna de los países. Lo que habíamos hablado, la opinión consultiva, que protege también a este grupo de personas, ¿no? Para poder también que sean reconocidos sus derechos para poder asegurar que todas las figuras legales para parejas heterosexuales, incluido el matrimonio, la unión de hecho, derechos sucesorios y patrimoniales que tienen que ver con el derecho de familia, también sean accesibles a las parejas del mismo sexo. Tenemos instrumentos internacionales. Ya vemos que en Ecuador todo ha sido desarrollado, unión de hecho, matrimonio, menos la adopción. La Constitución también nos habla, miren, el Código Civil y la Constitución nos habla ya de la unión de hecho, pero habla entre dos personas, ya elimina el término hombre y mujer y lo cambia en el artículo 68 de la Constitución, personas, Código Civil 222, que hablaba de la unión estable y monogámica de dos personas, libres de vínculo matrimonial, antes decía hombre y mujer, ¿no? Para que vean cómo ha evolucionado la normativa. Derecho de familia en la era digital, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, si nos ubicamos ya en el contexto, ya hemos visto un contexto histórico, ¿no? De cómo ha evolucionado. Si nos ubicamos hoy en el contexto histórico, nosotros vemos que la transformación donde se ejerce la libertad de expresión a través de redes sociales nos trae un nuevo reto para el tema del derecho de familia, ¿no? Hay una exposición viral, una exposición masiva de situaciones que tienen que ver con la vida de las personas. Entonces, eso no está ajeno al derecho de familia. Ahora, esa exposición trae riesgos también, genera riesgos y esto debe ser también, si hablamos de protección a la familia, el Estado, la obligación y hablamos de la protección de la familia y los miembros de la familia, también vamos a tener que topar el tema de precisamente esa protección que tienen a través de las redes sociales, de los medios, de la internet y todo eso, ¿no? Entonces, en ese contexto surge este debate entre el derecho de la dignidad de las personas y la protección a los miembros de la familia y también la libertad que tienen las personas de la libertad de expresión, de publicar algo de que conozcan en las redes, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos en el ordenamiento jurídico algo específico como sí lo hay, por ejemplo, en Europa existe, por ejemplo, disposiciones específicas para el tema donde nosotros lo podemos abordar con el término el derecho al olvido. Así se lo conoce, ¿no? Ya traducido al español, el derecho al olvido. Nosotros no tenemos una normativa específica, pero sí tenemos algunas otras situaciones que tienen que ver con eso, como por ejemplo el habeas data. Tenemos la posibilidad también de la, de la ley orgánica de datos personales. La Unión Europea, por ejemplo, tiene el Reglamento General de Protección de Datos que aborda el derecho al olvido, o sea, la posibilidad de que alguien le pida, inclusive a los jueces, que ordenen que se borren ciertos datos, ¿no? Entonces, esto en el tema del derecho de niñez, por ejemplo, cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley, el Código de la Niñez incorpora algunas disposiciones que tienen que ver con eso. No tan avanzadas como en Europa, por ejemplo, pero la posibilidad de que los expedientes que tienen que ver con adolescentes en conflicto con la ley sean destruidos para que no quede una referencia. Entonces, también temas que tienen que ver con el acercamiento de los niños, niñas y adolescentes al Internet y sus datos y protección están en pleno desarrollo en el Ecuador. Ahora, nosotros tenemos un caso interesante en Argentina, que es un caso muy conocido,
de una presentadora de televisión apellido de Negri que demandó a Google. Entonces, finalmente ella pedía que se le borre todos los accesos, porque cuando ella era joven, más joven, hace muchos años, hablamos de los años 90, ella tuvo un problema en un caso de un empresario de futbolistas, apellido Coppola, que es un caso muy famoso, y ella estuvo relacionada como informante de ese caso. Él es conocido porque fue empresario de Maradona, de un futbolista, ahorita que estamos en pleno mundial. Entonces, ella aún sigue ligada. Si usted ve en internet y y ve el caso Coppola, todavía se liga el nombre de ella. Ella pedía que lo excluyan, que saquen el nombre de ella. En primera instancia le dan la razón y ordenan que sea borrado los datos de ella. Y posterior a eso, el tribunal ya, la Corte Suprema en Argentina, hace un análisis entre el derecho de la dignidad y de la privacidad contra la libertad de expresión y establece que cuando una persona es pública, en ese sentido, y cuando se difunde en situaciones reales, prevalece el derecho a la libertad de expresión. Entonces, eso es interesante porque más adelante vamos a tener que ver el derecho de familia va a estar cada día más imbuido en este tema de la protección ante la viralización de ciertas circunstancias. ¿Qué límites nosotros podríamos encontrar del derecho de familia en el tema en relación al derecho al olvido, por ejemplo? ¿Qué pasaría si eliminamos información que tenga que ver con maltrato, violencia, abuso? Estaríamos nosotros alterando la realidad de nuestra sociedad, porque si nosotros tenemos cifras de maltrato, tenemos cifras de negligencia o de abuso, podríamos ejercer acciones, políticas públicas y todo eso. Por eso es importante que haya un equilibrio entre el derecho al olvido también y situaciones que no pueden olvidarse, que deben de estar ahí, como por ejemplo los datos y cifras de procesos de maltrato, de violencia. Cuidando eso sí también la privacidad, pues no es necesario poner el nombre del niño para poder establecer que hubo un caso de maltrato o de abuso. Eh, Borrar todo, simplemente si yo no quiero que nadie hable de mí, también sería borrar la memoria colectiva y ese acceso que tiene la gente a datos relacionados con violencias y todo eso que pueden prevenir patrones, ¿no?, de violencia. La dignidad individual, por ejemplo, que puede estar expuesta en redes sociales, siempre que afecten de manera desproporcionada, por ejemplo, con difusión de datos íntimos, deben ser protegidas. Todo eso va a tener que en algún momento dado llegar al derecho de familia y lo vamos a ver cada vez más frecuente. Y también la necesidad de que los jueces y juezas de manera proporcional puedan evaluar cuándo sí y cuándo no, porque si borramos todo, no queda. Hablamos de la memoria colectiva, influimos en la memoria colectiva, que eso es importantísimo. Finalmente, para terminar, los desafíos futuros de derecho de familia, hay muchos. Aquí yo les he puesto algunos. El último es interesante, nuevos modelos de familia. Aquí me decían, bueno, cuando hablamos de nuevos modelos de familia, ¿a dónde vamos a evolucionar? Ya nos está tocando la puerta el tema de las familias multiespecies, de mascotas que son consideradas, más allá de objetos semovientes, como establece el Código Civil, como miembros de la familia. Para allá va. Entonces, la inteligencia artificial en las decisiones judiciales que tienen que ver con el derecho de familia, cada vez las fronteras se rompen, cada vez es más interesante ver cómo niños, niñas y adolescentes de otros países están haciendo su vida aquí con todos los problemas que eso genera. Si alguien viene huyendo de un país, no va antes de huir decir, hey, quiero traer mi libreta de donde estaba estudiando para poderme inscribir en Ecuador. Entonces, ¿cómo enfrentamos en el derecho de familia todo eso, en el derecho de niñez? Y por ahí, bueno, estaríamos ya finalizando, teniendo en cuenta que siempre va a ser poco el tiempo que tengamos para poder desarrollar, pero lo importante es dejar abiertas unas líneas que nos hagan reflexionar y por donde podamos continuar nosotros la investigación. De temas como esto podrían salir muchos temas de investigación, trabajos de titulación, artículos científicos. Entonces, la idea es esa. Incorporar y poner en el debate muchos temas y hacer conciencia de la necesidad de seguir investigando y aportando en todo eso y con las iniciativas interesantes como esta del Congreso hecho, ¿no? En estos días, realizados en estos días que aportan tanto a la sociedad y al debate en el derecho, ¿no? Bueno, con eso finalizaría. Muchísimas gracias. Si tenemos algunas preguntas, porque de aquí ya tendría que desconectarme para incorporarme nuevamente a unas labores ya que están pendientes, audiencias. Estimado doctor, muchas gracias. Muy enriquecedora toda la cátedra que nos ha dado el día de hoy. Solo me queda una pregunta que tenemos aquí por interno. ¿Y qué avances considera necesarios para fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes?
lo que yo veo así, a breves rasgos, la articulación. Siempre todos los que tenemos que ver con el tema de protección de derechos hemos trabajado cada uno por su lado, tratando, eso sí, siempre tratando y con la predisposición, pero nunca se ha logrado una verdadera articulación. Trabajar como un sistema, el enfoque y el trabajo sistémico, eh, hacer un trabajo sistémico que avance en todos los niveles para poder ejercer ya una protección integral, como es lo que se requiere. No se requiere solamente una protección. No se requiere, por ejemplo, si a un niño lo han maltratado, que solamente venga un médico y la atienda. Eso no sería una protección integral. Sí sería una protección, sería atacar, por ejemplo, ya el desenlace de algo que sucedió, pero nunca tratar los otros niveles que son por qué sucedió y actuar ya de manera sistémica, ¿no? ¿Qué más hay detrás de eso? La situación del niño, bueno, y articularse. Eso es lo que falta. Muchas Esa sería la gracias. respuesta, sí. Muchas gracias, estimado doctor. A nombre de nuestras autoridades universitarias, expresamos nuestros más sinceros agradecimientos al doctor PH Luis Ángel Toala por compartir su amplia experiencia académica, diplomática, investigativa en una temática de enorme trascendencia para la comunidad institucional y también para la comunidad universitaria. Le agradecemos mucho su participación, estimado doctor. Una Muchísimas excelente tarde. gracias. Muchísimas gracias. Una excelente tarde. Eh, a toda la comunidad universitaria y a los ponentes que estaban conectados en esa transmisión, vamos a hacer un receso de 30 minutos. Nos retornamos a la conexión.